partir grabando. Ahí sí. Ya. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Ya, bacán. Ya. Hoy día vamos a hablar un poco de las convenciones de llamada, como un repaso un poco para las como subrutinas, y hablar de los dispositivos de input-output, que es lo último que han visto esta semana como en clase. A ver, como para ver un poco más como en detalle qué es lo que vamos a ver, vamos a ver un como repaso de estas convenciones de llamada, como hay un repaso en general de lo que son los dispositivos de input-output, los tipos de comunicación que existen con estos dispositivos, que no sé si se acuerdan, pero son los memory mapped y los port, y lo otro es los modelos de interacción entre el computador y el dispositivo, que son 3 de los que vieron en clase, ¿ya? Una cosa es que como que estoy en pantalla completa, entonces no puedo ver el chat, así que cualquier cosa, o por último, si alguien hace una pregunta por el chat, que me diga que hizo una pregunta por el chat, ¿ya? Ya, las convenciones de llamada, como que cuál es la gran idea, es que eh, como que si ustedes lo piensan, cuando uno llama a una subrutina, no necesariamente tiene que estar como pensando en, yo tengo un main y estoy llamando a una subrutina dentro de eso, como que a nivel de computador pueden haber comunicación entre programas y al final como que siempre en ese sentido uno va a necesitar como establecer las reglas del juego. Entonces, de alguna manera estas convenciones de llamada son estas reglas que definen dónde se encuentran los parámetros, que puede ser en el stack, puede ser en los registros, puede ser una mezcla entre las dos cosas, el orden de entrega de estos parámetros y definir quién es el responsable de que si se restaura el stack, o sea, quién lo hace al final, como dentro de la subrutina lo hace, o el main, chuta, eso debería salir main, pero, o como tú, o el programa principal, como fuera de la subrutina, quien llama a esta subrutina es el que se encarga de restaurar el stack a su posición como original. Entonces, al final, como puse en este cuadrado en rojo, como que permite la comunicación y el traspaso de datos entre distintos programas, estableciendo estas reglas como, como reglas del juego para que todos estén en la misma parada, por así decirlo. Ya, el STD call, como que tiene 3 ideas principales, ¿ya? Los parámetros se pasan usando el stack de izquierda a derecha. ¿Qué significa de izquierda a derecha? Si yo tengo... a ver, ya, sí, como al final de más a la izquierda a más a la derecha, el valor de retorno de la subrutina se guarda en el registro AX, ¿ya? Como ahí yo siempre voy a guardar mi valor de retorno, o sea, lo que me retorna mi subrutina. Y lo otro es que la subrutina, como dentro de ella, se encarga de dejar al stack pointer apuntando en la misma dirección que antes de pasar los parámetros, o sea, como eh, la subrutina es la que se encarga de limpiar el stack al final, como no lo dejo afuera de este main que llama la subrutina, sino que antes de como devolver, antes de hacer el ret, tengo que dejar como todo listo y limpio. Ya, entonces como repasar un poco los pasos, antes, o sea, al llamar a la subrutina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, agregar los parámetros al stack, que se hace con push, ¿ya? Ojo que son de 16 bits, o sea, lo que yo pusheo es de 16 bits, o sea, son 2 palabras de memoria. Entonces, en ese sentido, como yo solamente puedo pushear de 16 bits, si yo tengo solamente 8 bits, tengo que acordarme de dejarlo en el registro que corresponde como para que no, como que se lea otro valor. Después se llama la subrutina con call, que al final, ¿qué es lo que hace call por detrás? Como que almacena en el stack la dirección de retorno y salta a la subrutina, ¿ya? Ahora, una vez que yo estoy dentro de este como scope de la subrutina, ¿qué es lo que hago? Primero guardo el valor del base pointer en el stack, y cargo el valor del stack pointer en el base pointer. Como que, ¿qué es lo que yo hago? Como que yo tenía mi BP como en un valor y voy a hacer un push de ese valor para guardarlo y para no alterarlo, y voy a cargar como el valor de mi stack pointer en este registro, y lo voy a como ocupar como para direccionar dentro de la subrutina.
¿ya? Le puse como un tres asterisco, o sea, como tres comillas, porque si es que existen variables locales en la subrutina, necesito también reservar espacio para ella. ¿Y cómo se hace eso? Tengo que restarle al stack pointer n, como la cantidad es n, y n sería la cantidad de palabras de memoria que ocupan las variables. Piensen que al final como se ocupo de 16, como que tengo 2 palabras de memoria por cada, como, cada variable en ese sentido. ¿Ya? Y después de eso, bueno, viene a ejecutar la subrutina como tal, y para acceder a los parámetros, como que, si se dan cuenta, necesito el primer parámetro va a estar en el BP más 4, en el siguiente en el más 6, y así sucesivamente. Y las variables locales, si es que existen, van a estar en el BP menos 2, BP menos 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Muy importante mantener la consistencia pensando como cuando hice push, como que el stack al final piénsenlo como un stack de platos, como que si yo hago push primero, voy a tener que como que pensar que es el último que yo puse cuando fue el primero que yo hice push, como que suena medio raro, pero si lo piensan como un stack de platos, en el primero que yo pongo voy a tener que sacar lo anterior para sacar ese. O sea, por eso al final va el tema de los más 4, más 6, como a medida que yo voy como ingresando como los distintos parámetros. Ya, al finalizar la subrutina, debo recuperar el espacio de estas variables locales si es que existen, por eso está como este 4 prima, y eso se hace como, como con la operación inversa, que sería en vez de restar, ahora sumo, ¿ya? Después de que ya ejecuté y todo, tengo que rescatar el valor previo de mi base pointer. ¿Y cómo lo hago? Haciendo un pop, porque como lo había guardado con un push, entonces la operación como inversa sería el pop. Y por último sería mover este stack pointer al valor previo al paso de los parámetros, ¿ya? Y luego hago como un ret con n, que es la cantidad de palabras, o sea, palabras de memoria usadas por los parámetros, y así como que me aseguro de limpiar el stack. ¿Hasta ahora hay preguntas o no? ¿Dudas? Ya, sumo que eso es un no. Ya, Antonio, una Antonio, pregunta, sí, dale. yo. Sí, dale. Ah, el pop y push del base pointer deja el valor que queremos justo en ese registro, ¿no es cierto? O lo deja en otro registro. ¿En qué sentido? No, acá lo que yo hago en este push de acá es, Ujú, yo en este push de acá lo que estoy haciendo es que mi registro base pointer ya tenía un valor, ¿cierto? Pero ujú. como que yo lo quiero ocupar como dentro de la subrutina, entonces lo que yo hago es que hago un push y lo guardo en mi stack como para poder después con este pop recuperar el valor que tenía antes. No sé si se Ya. entiende, como que es como... ¿No? como cuando, no sé, si es que yo tengo un vaso con algo y después yo necesito ese vaso para ocupar otra cosa, si ese vaso tenía, por ejemplo, jugo, yo voy y lo paso como a otro contenedor, ocupo el vaso para lo que quiero y después vuelvo a poner jugo en ese vaso. Entonces, como que lo estoy metiendo en el stack por mientras, hago todo lo que tengo que hacer con la subrutina y después recupero el valor original. A eso hago el push. Y para acceder a los parámetros, ¿cómo es el valor de BP para sumarle 4, por ejemplo? ¿Lo leo? Hago un Es move. que este valor de BP al final es el del stack pointer, como que si te das cuenta qué es lo que uno hace. Pushea el BP, ¿ya? Ujú. Y a ese registro le da el valor que está en el stack pointer. Ya. Entonces yo después solamente no tengo que ir como cambiando el stack pointer, sino que lo que voy variando es mi base pointer. Por eso estoy diciendo que como que lo ocupo como al final como para direccionarme dentro de mi subrutina. ¿Cachai? Como que al final el base pointer me va a dar de alguna manera mi, como mi base para que todo lo que yo estaba viendo que era como variable sea más como absoluto. O sea, como que de alguna manera estoy como solamente pensando en que existe como el scope de mi subrutina, pero no quiero por eso alterar el valor de mi stack pointer. Como que quiero dejarlo tal cual. Entonces, en ese sentido, ocupo esta como variable auxiliar, por así decirlo. Ya, gracias. De nada. Creo que había otra pregunta, ¿no?
Ya, otra cosa muy importante es el tema del paso de los parámetros, ¿ya? Como existen dos como grandes opciones, quizás como, por así decirlo, como si yo paso los parámetros por valor o por referencia. ¿Qué quiere decir? Como el paso por valor es que como que yo hago una copia de la variable que yo quiero como ocupar y le paso el valor de esa variable como parámetro. Entonces, en ese sentido, como que acá les puse un ejemplo, como si yo tengo el mod al registro AX, le paso este valor, yo paso después como el push de eso, y cualquier cosa que yo cambie en esa variable no se va a ver afectado como en la variable original fuera de la subrutina, ¿ya? O sea, esto es como que si lo piensan cuando ustedes están como programando en Python y tienen como una función, como que las variables locales de la función no afectan como la variable fuera del scope de esta. Entonces, como que acá cuando yo le paso por valor, estoy copiando esta variable, puedo manipularla todo lo que quiera y me aseguro de que afuera se mantiene igual. Y por referencia, en cambio, le estoy entregando la dirección de memoria de la variable. Entonces, de esta forma, yo puedo acceder a la variable original y alterarla cuando yo modifico cosas adentro de la subrutina, y al final como que esto es como más permanente, por así decirlo. Y la gran diferencia es que para pasar por referencia, como que existe como, en vez de poner mod, la instrucción se llama lea, no sé si se dirá así o no, pero esa es la instrucción que como que le dice al computador que yo le estoy pasando un valor como por referencia y no como por valor en sí mismo, ¿ya? Pero la sintaxis igual que se hace es lo mismo, solamente que después voy a tener que ser consistente de que dentro de la subrutina tengo que estar cachando que estoy tratando con una dirección de memoria, entonces ahí tiene que ver el tema de los paréntesis y como lo que ustedes ven como no estoy ocupando un valor, sino que estoy ocupando la dirección, y si yo quiero acceder al valor asociado a esa dirección, tengo que ocupar paréntesis, ¿ya? Preguntas de esto, como que igual de repente no es tan obvio. Ya, asumo que no hay preguntas. Ya. Ahora, para el tema de los dispositivos de input-output, tenemos que al final como que el computador básico que han visto hasta ahora como que no es tan real en el sentido de que tiene una CPU, tiene memoria, pero como que no interactúa como con el usuario, por así decirlo. Entonces, ahí es donde entran los dispositivos de input-output que de cierta forma como que me permiten esta interacción, y a grandes rasgos como que un dispositivo de input-output va a tener toda esta parte como electromecánica y la parte del controlador, que al final este controlador es como el mini computador dentro de este input-output, que lo que hace es comunicarse con la CPU y la memoria, y como que al final controlar esta parte más electromecánica, ¿ya? Bueno, y al final como que en temas de como comunicación, si yo pienso como en mi CPU y mis dispositivos de input-output, voy a tener que la CPU le da comandos a los dispositivos, el input-output como que le comunica estados a la CPU, como si está lista o tiene un error o cualquier cosa, y los datos van en ambas direcciones, como de la memoria al input-output o del input-output a la memoria, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos los dispositivos input-output. Ahora, tipos de comunicación. Existen dos grandes tipos de comunicación, que sería, uno es el memory mapped y el otro es el port. ¿Cuál es la gran diferencia? Como que este es como el típico diagrama que ponen de los dispositivos input-output. Y la gran como razón por atrás del memory map es decir como, pero nosotros como que ya teníamos establecido como una forma de acceder a la memoria desde la CPU, como por qué no podríamos ocupar como la misma idea para el input-output, como para poder acceder a la memoria del input-output. Entonces, como que la idea detrás de esto fue que como que cierta parte de la memoria va a estar como mapeada o como reservada solamente para el input-output, y se ocupa este address decoder, que lo que hace es como que identifica un poco si es que la dirección que se está ocupando es efectivamente de la memoria como del computador o del input-output, ¿ya? El port lo que hace es que
ocupa un flag que te dice como, sí, me estoy comunicando con el input-output o no, y ocupa dos como instrucciones como adicionales que va a ser el in y el out. Entonces, habiendo establecido ciertos puertos, como que dice, acá va a entrar información a este registro de este puerto, y acá va a salir por este puerto la información de este registro. Entonces así se comunican un poco como que esos son los dos tipos de comunicación que existen. ¿Preguntas? ¿No? Supongo que no. Ya, sigamos. Ya, Están ahora, preguntando ah, para cuándo, no sé para cuándo van a estar las notas de la tarea 1. no sé, como que yo no estoy involucrada con las tareas, así que no les sabría contestar esa pregunta. Y te puedo hacer otra pregunta, es que no entiendo bien qué va en esas direcciones de memoria que están mapeadas. Es que más que como que, o sea, Como de qué cierta va forma como en que la uno, memoria, no, sí te ¿no entiendo, hay como nada? que uno reserva como la memoria para los input-output, porque al final piensa que igual existe comunicación de, como de datos, ¿cachai? Como, por ejemplo, onda, Sí. no sé, como que yo estoy escribiendo cosas en el teclado, ¿ya? Y como que yo quiero que en la memoria se guarden las cosas que yo estoy escribiendo, ¿cachai? Como entonces, Sí. como que se reserva espacio de memoria para las cosas que me están entrando por input o como o sí, que es que más como que entre a la memoria, ¿cachai? Como, entonces, o que cosas de esa memoria yo poder como sacarlas para afuera como a través de un output. Entonces lo que se hace es como reservar espacio de la memoria exclusivamente para los dispositivos, como para que no se mezcle con todo el resto. Ya, entiendo. Sí, gracias. De nada. Ya, y ahora como los mecanismos un poco, ya vieron lo que era como el polling, que al final como que uno habla de un busy waiting en el sentido de que como que la CPU está todo el rato preguntándole como al dispositivo como, ay, ¿estáis listo? ¿Estáis listo? ¿Estáis listo? ¿Estáis listo? Y como que si el dispositivo le dice, sí, estoy listo, ahí como que la CPU hace algo, ¿ya? En términos como de eficiencia es súper poco, o sea, como súper poco eficiente, porque la CPU como que gasta energía en ese como estar chequeando como estáis listo, y que podría estar haciendo otras cosas, ¿ya? Y además se complica mucho más en muchos dispositivos input-output conectados, porque tendré que estar preguntándole como a una fila de gente como ¿estáis listo tú? ¿Estáis listo tú? ¿Estáis listo tú? Como, entonces, en ese sentido, para ciertos dispositivos puede ser mejor, pero para otros no tanto, ¿ya? Em, ya, también existe todo lo que son las interrupciones, ya que ¿qué son las interrupciones? Básicamente es como queremos evitar que la CPU me esté preguntando todo el rato como si ya estoy listo, si ya hice la siguiente como cosa o no sé qué. Entonces lo que hago es como CPU, tú haz lo tuyo y yo te interrumpo cuando lo necesites, ¿ya? Em, Acá existen dos grandes como términos, está como el IRQ, que es como el Request for Interruption, que al final lo que quiere hacer eso es como que un dispositivo de input-output le dice a la CPU como, oye, onda, estoy listo, ¿ya? Como que eso es un poco. Y el ISR, que es al final como el Interrupt Service Routine, que es como el programa que se ejecuta eh, dada la interrupción de cierto dispositivo, ¿ya? Entonces como que cada dispositivo tiene asociado un Interrupt Service Routine, y de alguna manera como que la CPU tiene que tener guardadas esas cosas, pero lo va a tener como, también se le incluye cuando son más de un dispositivo, porque al final si ustedes piensan como, si yo tuviera solamente un dispositivo conectado, súper fácil, como me interrumpe, no me interrumpe, o sea, cuando me interrumpe hago la rutina que corresponde, onda, y todo está bien, pero ¿qué pasa si tengo más de un dispositivo? En ese sentido le agregamos un interrupt controller, que lo que hace es eh, como controlar al final, como quién está interrumpiendo, qué interrupciones están siendo atendidas, qué interrupciones están en espera. Hay un enmascaramiento de interrupciones que es como algunas que como que yo no le voy a pasar a la CPU, al final como que ya le estoy diciendo al dispositivo como, ay, sí, estoy pescando de interrupción, pero como que la
la para ahí y nunca llega a la CPU, y también se establece una prioridad de interrupciones, como que van a haber como dispositivos que van a tener mayor prioridad que otros, entonces el Interrupt Controller lo que ve es como, una vez que la CPU está disponible para ser interrumpida, tengo que ver como qué interrupción le paso y cómo controlar como las colas de interrupciones que se generan y todo eso, para que eso tampoco lo tenga que hacer la CPU, porque al final estábamos haciendo esto para que la CPU pudiera como correr tranquila y como encargarse de sus propias cosas, entonces esta como tarea se le pasa al Interrupt Controller, ¿ya? Em, como que ya, los pasos asociados a esto, como que ya los mencioné un poco, pero el dispositivo va a solicitar interrumpir, que envía este como IRQ, la CPU termina de ejecutar la instrucción actual y guarda los condition codes en el stack. Ya, eso es importante porque al final si ustedes están pensando, yo estoy ejecutando instrucciones, necesito guardar la información que yo tengo como de mi ejecución del programa, ¿ya? Una de las cosas más importantes son los condition codes. También la CPU revisa si es que el flag de interrupciones está activo. ¿Qué quiere decir eso? Es como que estoy, como que puedo recibir interrupciones, ¿ya? Si es que está activo, lo que hace es que desactiva para que no vayan más interrupciones, llama al ISR asociado al dispositivo, y acá entra lo que se llama el vector de interrupción. ¿Qué quiere decir eso? Como yo tengo varios dispositivos conectados, me llegan un IRQ como con un ID, por así decirlo, ¿ya? Como que, entonces yo busco en una tabla que se llama vector de interrupciones como el ID del IRQ que me llegó y me va a decir la dirección de memoria donde está el ISR asociado a ese dispositivo, ¿ya? Entonces al final el ISR como que hace un respaldo actual de la CPU por cualquier cosa que llegue a pasar, se ejecuta esta ISR, la ISR restaura el estado que estaba en la CPU, retorna, o sea, como que ya se llevó a cabo la interrupción, la CPU habilita la atención de interrupciones, ya esto debería ser igual a 1, para que ya como que ya hice esta interrupción, ahora me pueden interrumpir de nuevo, y recupera los condition codes y puede seguir ejecutando el programa que estaba antes, ¿ya? Em, ¿Preguntas? ¿No? Ya. Este era el último tipo de interacción que existe y al final como que se refiere a que si ustedes lo piensan como es lo mismo que antes, como con el tema de las interrupciones, pero si lo pensaban antes como que yo necesitaba pasar por la CPU para ir a la memoria. O sea, por ejemplo, si yo tenía un dispositivo, por ejemplo, de disco, que quería guardar cosas en la memoria o traspasar cosas de la memoria al disco, necesitaba pasar por la CPU para poder acceder a la memoria. Y eso en verdad igual es como poco eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agrega como un DMA, que es como un controlador extra, que es Direct Memory Access, que lo que hace es como bypassear el uso, o sea, como que evita tener que pasar por la CPU, ¿ya? Y ahí se registra como, es como lo mismo un poco que el controlador de interrupciones, pero lo tiene como almacenado aparte y ve todo el tema de, por ejemplo, tiene un contador de palabras, tiene un buffer de almacenamiento temporal, ve las direcciones de origen y destino como del dispositivo y de la memoria, registra todo esto lo de los comandos y el estado, que acuérdense que el comando es como desde la CPU al dispositivo y el estado es como desde el dispositivo a la memoria, y tiene esta como unidad de control para ver un poco que se permita, porque le agregan este como control, como bus de control, que determina como si es que un dispositivo puede hacer uso de la memoria o no, dado que la CPU no lo puede estar usando al mismo tiempo, ¿ya? Entonces eso es como otra como eficiencia que fue lo que se le agregó. ¿Preguntas? Ahora puedo volver, a ver. Ya, a ver. Ya, creo que la Connie ya contestó las preguntas del chat. Ahora les voy a poner la ayudantía. Em, ah, ya, ¿se ve?
Ya. La ayudantía quiero partir como por los ejercicios de input-output, como que para que entiendan un poco más como en temas como de la tarea, ¿ya? Entonces partamos con el ejercicio 1, que al final dice, asuma un dispositivo de input-output, que al final es una tarjeta de red, que se conecta al computador básico utilizando los puertos 13 para comandos, 14 para estados y 15 para datos. Escriba un programa usando el assembly del computador básico, extendido con in y out, que lea los datos recibidos por la tarjeta y los escriba a partir de la dirección de memoria 40 en hexadecimal. Defina claramente los comandos y estados de la tarjeta que utilizará. Ya, como que en primer lugar, como que la idea es definir un poco como la primera parte sería un poco como definir el tema de los comandos y los estados que va a ocupar la tarjeta, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es como al final asignar ceros y unos dependiendo de qué significa cada valor, ¿ya? Entonces, ya lo voy a hacer acá, que creo que esto no lo pueden ver, a ver. Compartir la pantalla. Ya, ahí sí. Entonces ahí tenemos la ayudantía y acá lo que voy a hacer va a ser entonces como para el tema de los comandos, ¿ya? Que esto va a estar en el puerto número 13, ¿ya? Para los comandos vamos a decir que, dado que esta es una tarjeta de red, que lo que se quiere hacer es leer datos de la tarjeta y escribirlos como en la memoria del computador, ¿ya? Entonces, como que vamos a definir el comando que era. El comando es desde mi CPU hacia mi dispositivo. Entonces, 0 va a hacer que como que se inicia el proceso de recepción de datos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que al final como que la CPU les va a estar diciendo a esta tarjeta como, cuando yo te dé el 0, estoy listo para que tú me mandes los datos. ¿Ya? El 1 va a significar, como que no es necesario definirlo, pero acá es como que el 1 ¿qué va a significar? Como no estoy listo para recibir, ¿ya? Como no estoy abierto para recibir. Lo otro que me pedían era los estados, como el estado de la tarjeta, y esto se va a ver en el puerto número 14, ¿ya? Y los estados, lo que vamos a decidir es como que, a ver, como por ejemplo, si es que el 0 va a ser el estado de dato recibido, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Como, ok, está listo, onda, el dato está recibido, ¿ya? Y el 1 va a ser que no. Entonces en este caso funcionan como súper como simples como los códigos, ¿ya? Una vez que yo tengo eso definido, esto es arbitrario, ¿ya? Como que se eligió así, pero podría haber sido al revés, como que ustedes pueden haber decidido ahí como si quieren ceros o 1, ¿ya? Ahí, entonces una vez de eso, como que escribamos como en assembly, como del computador básico, cómo se vería un poco esto, ¿ya? Pensando en el assembly del computador básico, iba a tener la parte del data y la del code. Acá no tengo nada de data porque no tengo variables que meter, ¿ya? Pero para el code, lo que primero vamos a partir haciendo, a ver, cargar mi computador. Vamos a hacer, a ver, vamos a hacer un mod al registro B de la dirección de memoria que me dan, ¿ya? Porque al final como que si se dan cuenta acá me dicen que yo quiero partir escribiendo de la dirección de ya, 0x40, ¿ya? Entonces yo primero voy a guardar esta dirección en uno de mis registros, como para tenerlo guardado ahí y después saber cómo, o sea, como poder escribir en la memoria ocupando esa dirección, ¿ya? El siguiente paso va a ser cargar el registro A con 0. ¿Por qué 0? Porque ya cargué como mi dirección de memoria que quiero, entonces ya estoy como lista como para iniciar el proceso de recepción de datos, ¿ya?
Entonces le cargo como este 0 porque al final viene de este 0 del comando, ¿ya? Y lo siguiente que hago es que yo quiero entregarle esa información al dispositivo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Con un out. ¿A qué puerto? Al 13, porque es un comando lo que yo le quiero entregar. Y le entrego lo que sale en el registro A, que al final va a ser un 0. ¿Qué estoy diciendo yo por atrás? Le estoy diciendo al dispositivo, ya, estoy listo como... estoy listo para que me manden los datos, ¿ya? Entonces, una vez que ya hice eso, tengo que pensar que esto es como un proceso como iterativo, ¿ya? O sea, que como que me mandan datos, yo lo recibo, lo escribo en memoria, o sea, como de nuevo me mandan datos, yo lo recibo, lo escribo en memoria, entonces voy a ocupar un for, ¿ya? Que al final, piénselo como un ciclo, como siempre lo han hecho, como lo voy a hacer con jumps. Lo primero que hago, entonces, voy a recibir el estado voy a recibir el estado del dispositivo. ¿Cómo hago eso? Con un in. Ahora lo voy a recibir en el registro A porque sea el que vamos a ocupar, porque el registro B lo queremos dejar guardado con la dirección que nos importa. Y vamos a recibir un estado, entonces necesito poner el puerto 14. ¿Ya? Espérense, hay preguntas hasta ahora que como que no me aparecen acá, preguntas ni nada. Anto, Dime. ¿por qué habíamos movido A 0? Ya, Lo porque yo le dijiste, no caché. quiero, como que le quiero dar un comando a mi dispositivo de que yo estoy lista para que me empiece a mandar los datos, ¿ya? Entonces yo acá definí que el 0 va a significar como, ya, mándame los datos. Yo podría haber puesto 1 acá, y si yo pongo 1 tendría que haber puesto 1 acá, ¿ya? Como que al final es como, le estoy mandando la variable, como que acuérdense que esto tiene que haber como, o sea, ya están las reglas seteadas, como que el dispositivo sabe que el 0 significa eso. Entonces yo le mando un 0 con esta out 13, A, y después como que lo que eso significa es que como que yo estoy diciendo, ah, ya, mi dispositivo va a captar esto y me va a empezar a mandar datos. Entonces, por eso lo siguiente que hago es empezar a recibir como primero, ¿qué es lo que recibo? Recibo el estado, como que si el puerto, o sea, si el dispositivo está en estado de mandar datos o no, ¿ya? Entonces, por eso como que pongo un in A,14 que estoy diciendo, quiero ver primero como cuál es el estado que recibo del dispositivo. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Sí. Ya. Ya, entonces, una vez que recibo este estado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que compararlo con 0, porque al final si es que es 0, significa que está todo ok y que me mandaron el dato, ¿ya? Si es que no es 0, significa que tengo que seguir esperando, como que tengo que volver a chequear. Entonces, si es que llega a ser, si es que no es, ya, vamos por la parte más fácil. Si no es 0, ¿qué pasa? Tengo que volver a preguntar. Esto estamos como en polling, ¿ya? Porque como que al final estamos preguntándole, onda, oye, ¿estáis listos? Pucha, no. Ah, ya. Oye, ¿estáis listos? Pucha, no. Ya. Entonces como que quiero volver a hacer eso, entonces pongo un jump not equal, o sea, cuando no sea 0, salto a 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que empiece todo esto de nuevo. Ahora, si es que yo no salto en for, voy a seguir adelante, o sea, si es que es igual a 0. Ya, ¿qué pasa si es que es igual a 0? Dijimos que el dato ya está listo como para ser como recibido, entonces hacemos un in de nuevo a A, porque el B no lo podemos ocupar porque si no vamos a perder ese, como que la memoria, pero ahora con el puerto 15, ¿por qué? Me falta anotarlo acá. Los datos vienen desde el puerto 15, ¿ya? Entonces recibo el dato. Una vez que yo recibo el dato, ¿qué es lo que hago? Hago un mov de paréntesis B de A. ¿Por qué eso? Si se acuerdan, yo en mi registro B tengo la dirección de memoria en la que yo quiero partir, ¿cierto? Entonces estoy en el caso base en que este es el primer dato que recibo. Entonces me pongo, voy a entrar a la
a la dirección de, o sea, en ese lugar voy a guardar lo que está en el registro A. ¿Ya? Ahora, eso era en el primer caso, pero como que esto yo les dije que era iterativo hasta que como que efectivamente donde yo no tenga más datos que entregar, o como recibir como CPU, como memoria. Entonces, para eso, yo le voy a agregar un inc b, porque lo que va a hacer es que me va a mostrar la siguiente dirección de memoria. Y voy a poder repetir todo esto con un jump for. ¿Ya? Y ahí lo que hago es que vuelvo al ciclo y lo que voy haciendo es que, sí, el inc b queda con, sí, queda eso, exactamente. Entonces lo que voy haciendo es que voy pasando la siguiente dirección de memoria, siguiente dirección de memoria, siguiente dirección de memoria, como que voy incrementando mis direcciones de memoria y como que así puedo dejar igual el mismo código del loop. Porque al final lo que me decían acá en el enunciado es que tenía que escribirlos a partir de la dirección de memoria 040. Entonces, como que me dan esa como base y de ahí para abajo o para arriba, como lo quieran ver. ¿Ya? Esto era todo el ejercicio como que suena mucho más complicado y es normal ya, porque en verdad es difícil como de que te den eso, saber que tenés que hacer esto. Pero esto era todo, como para que cacharan que al final uno tiene que identificar como de dónde vienen los puertos y qué vienen las cosas, setear las variables que me interesan, como esto les dije que era arbitrario, podría ser 0, podría ser 1, pero hay que ser consistente con esto, y ver al final como cuándo me interesa recibir, que eso va a ser con in, y qué es lo que estoy recibiendo, porque eso va a determinar el puerto de dónde viene, y cuándo me interesa mandarle cosas, que eso probablemente sean comandos, entonces voy a ocupar como el puerto de los comandos. Antonia, una acotación. Dime. Que lo que pasa es que, si bien este ejercicio, el ejercicio que hizo Antonia, es un ejercicio, nosotros les estábamos mostrando una parte del ejercicio, era bastante más largo, pero no da el tiempo para que veamos todo ese ejercicio, pero principalmente esas instrucciones de in y out se definían anteriormente. Por eso tienen también una estructura como parecía a las instrucciones que tal vez el profe les haya mostrado en el emulador X86 que vi que les mostró un par de veces. Pero en el emulador que ustedes usan, las instrucciones se hacen de otra forma. El in y out solamente existen como in y literal, out y literal, y siempre por defecto va a ocupar el registro A. Cualquier cosa, están especificadas esas cuestiones en la wiki. En el caso, más que nada, por el tema de la tarea, para que no ocupen este formato de instrucción. Esto era solamente para el ejercicio. Ah, no, claro. Esto como por... Básicamente, en verdad, este ejercicio lo que partía diciendo es que el computador básico no permite, o sea, no tiene estas instrucciones. Entonces era como, haz las modificaciones en el computador para soportar estas instrucciones. Uno partía de ahí un poco, y al final esta era ya la parte más de aplicación de cómo poder realmente ocupar las instrucciones para un caso como de comunicación en particular. Tengo una pregunta. En el caso de que sea como con memory mapping, en vez del in y el out, la CPU tendría que pedir como el estado desde las direcciones de memoria. Como Claro, hacer como que ahí uno tiene A. como especificado como las memorias utilizadas por ese dispositivo. Como, no sé, pues de la memoria tanto a la tanto es para este dispositivo. Ya, perfecto. Sí. ¿Ya? Ya, a ver, espérate, ¿en qué momento se detiene el for? Ya, es que en este sentido como que técnicamente no debería parar nunca, a menos que, no, de hecho, no se detiene, como que es como un polling como infinito, pero debería técnicamente agregarle como alguna opción para parar. Pero se los voy a subir con la opción para parar si quieren, pero no, como que no era tan necesario, como que a lo mejor era más para el propósito de entender como cómo se aplicaban los puertos, cómo se aplicaban lo de los estados, cómo se aplicaba como el in y el out. El polling no colapsa la CPU, sí, o sea, un poco, como que al final es súper poco eficiente, porque si se dan cuenta acá, lo único que estoy haciendo es chequeando todo el rato, como que no puedo estar, porque imagínense, acá yo estoy diciendo como,
ya lo estamos pensando en casos como fáciles, pero yo podría estar 10 minutos chequeando solamente en esta parte de acá, de que si está listo para mandarme cosas. Y yo esos 10 minutos los perdí, podría estar ejecutando otras cosas. O sea, en ese sentido, como que no es lo más eficiente, por eso va, como que si ustedes ven en los apuntes, se detalla súper bien como en qué tipo de dispositivos me conviene ocupar polling, en qué tipo de dispositivos me conviene ocupar interrupciones y todas esas cosas, ¿ya? Como que obviamente va a haber un trade-off, entonces va a ser como, va a depender como de la urgencia en que lo necesite, como el tipo de interacción, entonces todas esas cosas como que va a depender de qué es lo que es más eficiente para cada caso. Ya, sigamos con el otro ejercicio, esto se lo voy a mostrar acá. Ya. Ya. A ver, el ejercicio que sigue es como más fácil, pero es como para que entiendan un poco el tema de las interrupciones, ¿ya? Ya, consideren un computador que está conectado a 3 dispositivos, tiene una impresora, un disco y un módem, ¿ya? Y la impresora tiene prioridad 1, el disco 2 y el módem 4, siendo el 4 la más alta, como la más prioritaria, ¿ya? Entonces, además, para procesar una interrupción de cualquier tipo, uno se demora 10 unidades de tiempo, ¿ya? Me dicen, en t igual a 0 hay un programa corriendo, y en t igual a 10 ocurre una interrupción del módem. En t igual a 15 la impresora genera su propia interrupción, y en t igual a 17 el disco produce su propia interrupción. Ya, la primera pregunta es, dibuja una línea del tiempo y especifica cuál interrupción está siendo procesada y cuándo, desde t igual a 0 hasta que vuelve a ejecutarse el programa original. ¿Ya? Entonces, partamos. Como que esto va a ser mucho más choro si es que quieren contestarme como que les tinca. ¿Ya? Onda, ¿qué pasa en t igual a 0? ¿Alguien me puede decir qué está pasando ahí? Ya, asumo que no quieren participar mucho, no importa. Ya, lo que voy a hacer, a ver, ya, entre t igual a 0 y hasta t menor a 10, lo que estoy haciendo es que estoy ejecutando un programa, tal como me dicen es, en t igual a 0 hay un programa corriendo. Recién en t igual a 10 ocurre una interrupción del módem. Entonces, para t entre 0 y 10 estoy ejecutando el programa. Ahora, ¿qué pasa? En t igual a 10, el módem genera una interrupción, y como no hay ninguna otra interrupción siendo procesada, lo que pasa es que ponemos en pausa el programa y empezamos a procesar la interrupción del módem, ¿ya? Después el enunciado dice que en t igual a 15 la impresora genera su propia interrupción, ¿ya? Pero, ojo que las interrupciones se demoran 10 segundos, como 10 unidades de tiempo. Entonces nos pasa que, por un lado tenemos que en t igual a 10, partió la interrupción el módem, terminando en t igual a 20, pero en t igual a 15, la impresora es una interrupción, ¿ya? Entonces, uno podría decir, ya, muy bien, el tema de las prioridades. Las prioridades es, la impresora tiene 1, el módem 2, y, el disco 2 y el módem 4, y el 4 era la más alta. O sea, el módem tiene la mayor prioridad. Entonces, llega la impresora en t igual a 15, pero dado que tiene una prioridad de 1 y el módem tiene una prioridad de 4, se queda la interrupción de la impresora en espera y esperamos que termine el módem, ¿ya? Ahora, me dicen que en t igual a 17, el disco también interrumpe, ¿ya? Pero si el disco interrumpe, en t igual a 17 yo no he terminado todavía la interrupción del módem, y el módem sabemos que es el que más tiene prioridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En t llega la interrupción del disco y queda en espera. Ya. Ahora como que lo interesante es qué pasa en t igual a 20, porque en t igual a 20 yo termino de procesar la interrupción del módem, pero tengo 2 interrupciones en espera, la de la impresora y la del disco. ¿Qué interrupción voy a partir procesando? ¿La del disco?
La del disco. Exacto, como el disco al final tiene mayor prioridad, a pesar de que llegó después, una vez que se termina la interrupción del módem, parte la interrupción del disco. ¿Ya? Ahora sabemos que las interrupciones se demoran 10 segundos, entonces en t igual a 30 se acaba la interrupción del disco y se parte la interrupción de la impresora. ¿Ya? Y recién en t igual a 40 se acaba la interrupción de la impresora y se reanuda la ejecución del programa. ¿Ya? O sea, en general no era tan difícil como la pregunta lo que iba, pero era un poco para entender el tema de que, uno, la CPU atiende solamente una interrupción a la vez, dado que estamos hablando como una CPU como de un núcleo. Dos, el tema de las prioridades es súper importante, porque al final, a pesar de que como que no es al final como el que llegó primero le toca, sino que es como hay una prioridad asociada, y en ese sentido como que es importante para saber quién le toca después. Y todo esto que ustedes hicieron, o sea, como que hicimos ahora en el ejercicio, es lo que va siendo como un poco como el controlador de interrupciones, como que de esto se encarga, de ir viendo como a quién le toca, ya, qué interrupción estoy dando, no sé qué, y para que esta pega no la tenga que hacer la CPU, y la CPU se encargue de estar ejecutando las interrupciones o ejecutando los programas. ¿Ya? ¿Preguntas con esto? Hay otra pregunta más de esta pregunta, como que, bueno, de la parte B de esta pregunta, que dice, ¿qué hay en el stack en los intervalos de tiempo como importantes o como significativos? ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre qué pasaría, o sea, qué hay en el stack en estos distintos como intervalos de tiempo? ¿Programa? Ya, pero ¿qué cosas del programa? Como, sí, claro, como que al final yo necesito poner en pausa el programa que yo estaba ejecutando y de alguna manera, si lo piensan como en una subrutina, yo después necesito poder volver a como que a poner play desde donde lo puse en pausa, como que no me sirve que se me hayan perdido cosas entre medio. Entonces, en ese sentido, flags, PP. Ya, flags sí, BP no necesariamente porque no es una subrutina, como podría ser, o sea, en el caso en que efectivamente yo esté contratando con una subrutina, como que les puse más las cosas en general, pero, a ver, entre 0 y 10 y más de 40, como yo estoy ejecutando el programa, técnicamente no estoy guardando nada relevante en términos como del programa, ¿ya? Pero después, en el entremedio, donde yo tengo todas estas interrupciones, ¿qué es lo que yo necesito? Sí o sí, los condition codes, que al final son los flags, que sé de dónde los saco del registro status. Necesito el registro PC, que al final que es como a dónde voy a como, de dónde estoy apuntando, como la instrucción en la que quedé, por así decirlo, la que me toca ejecutar. Y también los registros generales, como la información que yo tenía, que estaba ocupando en ese momento. Entonces, de cierta forma, como que ustedes le sacaron una foto a lo que estaban haciendo, guardan toda esa información en el stack, ejecutan las interrupciones y las vuelven a recuperar después, ¿ya? Como que si pueden hacer el símil un poco a las subrutinas, un poco, como que uno lo que quiere hacer es como dejar en pausa, yo ejecuto mi subrutina y después quiero volver tal cual como si yo nunca hubiese pasado por ahí, ¿ya? Entonces eso era como ya la parte más como teórica, como de esto. Quería revisar como un par de cosas, como unas preguntas rápidas, porque, a ver, como que al final para dejar recalcado ciertas cosas importantes, a ver, sería bacán si lo escriben por el chat o se quieren desmutear. ¿Alguien me puede explicar y ejemplificar la necesidad de la existencia de las convenciones de llamada? Como que esto fue lo que hablé un poco al principio, como ¿por qué existen? ¿Por qué son al final convenciones y por qué las necesitamos? O necesitamos como definir, cuando estamos haciendo, por ejemplo, un ejercicio, el tipo de convención de llamada que se está ocupando. ¿Para código más legible? ¿En qué sentido más legible? ¿Como para quién? Para saber dónde están las variables. Claro, exactamente. Como que al final, si ustedes lo piensan como si ustedes van a una casa de alguna persona que onda no conocen y los dejan en, no sé, por ejemplo, dicen como te toca cocinar en la casa y no tienen idea dónde están las cosas, ¿ya? Como dónde están los platos, dónde están
como las cucharas, dónde están los vasos. En ese sentido, como que un poco necesitamos que para poder realmente hacer como la tarea, que en este caso sería como cocinar, yo necesito saber como de a dónde saco las cosas, a dónde las ordeno, dónde guardan estas cosas acá, como mis reglas del juego, lo que decía. Entonces, en ese sentido, como que vamos a tener que un programa le va a tocar como interactuar, con otros niveles de, como con otros programas a nivel de assembly, o sea, en tema, por ejemplo, en la subrutina, ¿ya? Necesito saber cómo, dónde ubicar y cómo mandar los parámetros y los valores de retorno, como que yo necesito que me den esa información para poder adecuarme y como comunicarme con esta subrutina o con esta otra como programa. Entonces al final es como estar hablando un poco el mismo idioma, porque al final este como que idioma se ve a través de instrucciones, y si yo no tengo claro como quién se hace cargo de qué, o como qué instrucciones voy a ocupar, o qué lugar de la memoria voy a ocupar para guardarlos, o sea, qué cosas voy a ocupar, dónde voy a guardar los parámetros, dónde voy a guardar el valor de retorno, me es muy como imposible como comunicarse y traspasar los datos. Entonces al final hay esta como regla del juego que nos deja todos hablando en el mismo idioma, ¿ya? ¿Qué Una más? duda, Dime. que el tema de las reglas del juego, a fin de cuentas tú eres el que va a escribir la rutina y la subrutina, entonces como que igual tú vayas a saber tu propia convención, ¿o no? Ya, pero es que a lo mejor en términos como de este ramo quizás sí, pero esto está pensado como para el computador como en un nivel más general, ¿cachai? Como que al final, piénsalo, no sé, por ejemplo en sistemas operativos, lo que pasa es que si es que yo tengo un programa que estoy corriendo que necesita llamar una subrutina, por así decirlo, del sistema operativo, necesito entender también cómo le tengo que pasar los parámetros, cómo me va a entender, ¿cachai? Cómo me puedo comunicar con ella. Entonces, se enseñan al final porque como para entender esto en un poco más macro, de que a pesar de que probablemente ustedes van a escribir las cosas, tanto el main como la subrutina, como que van a poder coordinar en ese sentido, no siempre va a ser así, como que en el mundo real no siempre es así, como que no es un obvio en ese sentido, ¿sí? Ya, perfecto, gracias. Ya. Ahora, describe una convención de llamada para x86 que sea más rápida que std call al momento de escribir y leer parámetros y valores de retorno. Comente posibles ventajas y desventajas. Ya. Como que, ¿qué se les ocurre que uno le podría mejorar a las std call para ser más rápida al momento de escribir y leer parámetros? Como que, ¿se acuerdan qué era lo que se hacía como para escribir y leer parámetros? Ya, a ver, no sé, una ayuda, como, ¿quién se encarga de, o sea, en qué parte yo guardo los parámetros con una std call? Claro, se hacía push antes y pop después, o sea, lo guardo en el stack, ¿cierto? Entonces, si ustedes piensan como que yo voy a tener que hacer push y pop, o sea, más que pop, como que tengo que moverlo, porque acuérdate que uno ocupa como el mode BP más 2 más 4, o sea, más 4 más 6, pero al final son 2 instrucciones por cada parámetro que yo estoy ocupando, versus como que se les ocurre otra forma de poder acceder a los parámetros sin que sea el stack, como sin tener que pasarlos a la memoria y después recuperarlos de la memoria. Como, ¿existe alguna cosa en la arquitectura x86 que me permite guardar información? ¿Más registros? Ya, más que más registros, como que al final la idea es utilizar los registros que tiene para guardar los parámetros de entrada y el valor de retorno, ¿ya? Y solamente en el caso en que yo tenga más parámetros que cantidad de registros, ahí ocupo el stack. Entonces, si lo piensan igual, voy a ser más rápido porque como yo ocupo los registros, solamente necesito como llenar mi registro con ese valor, como hacerle un mod a ese registro con ese valor, y no son 2 instrucciones por cada parámetro, sino que ahora ya es solamente una. Entonces, en términos como es más eficiente en tiempo, pero la desventaja, ¿cuál es la desventaja ahí? Es más complejo, porque ¿qué va a pasar?
no todos van a estar en el mismo lugar, ¿ya? Como que tengo que acordarme como, uy, pero ¿cuál era el que tenía en el registro? ¿Cuál era el que tenía en el stack? No sé qué. Entonces, en ese sentido, como que se podría como aún hablar como una compensación, un poco como, lo que me ahorro en tenerlo en los registros versus como mandarlo al stack, a lo mejor me voy a demorar más en cachar como cuál era el que tenía que ocupar, si es que estaba en el registro o si es que estaba en el stack, entonces como que a lo mejor termino como un poco en cero. Será un poco como para que se plantearan que la STD Call como que es una convención al final, como que es se tomó una decisión de ocupar esas reglas, pero siempre uno va a poder encontrar otras que ocupan los registros, porque por ejemplo son más rápidos, pero ¿qué pasa? Eso probablemente no te sirva tanto si no tiene una función que tiene muchos parámetros, entonces como que al final va a depender mucho como que la convención de llamada idónea va a depender mucho como como de alguna manera del contexto, ¿ya? Ya, y esto último tiene que ver con el vector de interrupciones, que si estuvieran como poniendo atención, como que van a poder contestar, como cuál es la función del vector de interrupciones y qué contiene. ¿Se acuerdan como más o menos de qué era el vector de interrupciones, como por qué me sirve, por qué lo necesito, qué es lo que me aporta, qué información como que me da? ¿Dice quién es atender? No, eso lo ve como el controlador de interrupciones, como que ese es el que determina como a quién le toca, por así decirlo. Pero cuando yo estoy atendiendo una interrupción, yo tengo que como que implementar una función o algo, como que un código de la interrupción, ¿cierto? Entonces, como que, dado que yo tengo múltiples dispositivos conectados, y todos me están diciendo como que imagínense que le están como tocando así como, hoy estoy listo, hoy estoy listo, hoy estoy listo, como que, ¿para qué me va a servir el vector de interrupciones? Toma el ID de la persona que me dijo, hoy estoy listo, lo pones como una tabla, así como que tú buscas el ID y te da la dirección de memoria donde yo tengo guardado el programa que tengo que correr, o sea, la dirección, como que no sé si es, no es la dirección de memoria, sino que básicamente es como, ¿cuál es la línea, como que es sí, dirección de memoria, de dónde están las instrucciones que tengo que correr para procesar su interrupción. O sea, si ustedes lo piensan así, es como, no sé, por ejemplo, ya es que esta cuestión es súper ineficiente, pero imagínense van como a un servicio técnico, ¿ya? Y cada uno saca números, de eso se encarga como el como controlador de interrupciones y te da cada uno números, entonces él tiene armado la lista de quién le toca. Y la persona que está atendiendo el servicio técnico, tú llegáis con tu número y como que le dais como tu ID de tu producto. Y él busca en el ID como en el catálogo de los productos y él saca como, por así decirlo, como el protocolo a seguir por ese producto. Entonces, lo que así hace es que, claro, como que conectaba los cables del teléfono, ya un poco, como que un poco la idea. Al final lo que hace un poco es como, dado que yo tengo la ID del producto, de como lo que quieren ver al final como del dispositivo, digo como, de acá yo saco como el programa que tengo que correr por su interrupción, ¿ya? Así que esa es un poco la idea, como me asigna al procesar una IRQ, que es este como llamado de decir como estoy listo, se busca en el vector de interrupciones la dirección de la ISR. La ISR es ese programa asociado a la interrupción del dispositivo, ¿ya? Como la línea de código. ¿Es el vector puntero o es la tabla de punteros o algo? Sí, muy parecido en ese sentido, como que es un vector en el sentido de que yo le entrego como el índice de mi tabla, es mi ID del dispositivo, y me va a dar la dirección en la que yo parto corriendo el programa para poder como atender su interrupción, ¿ya? Eso es un poco. Pero esto nace de la necesidad de que los computadores están conectados a más de un dispositivo, porque si yo tuviera solamente uno, no lo necesitaría, porque sé que el único que me molesta, ya sé dónde como que ya sé cómo atenderlo, ¿ya? Ahora, sigamos con la siguiente pregunta, que es esta. ¿Se entendió todo? Como que ¿entendieron las distintas diferencias? O sea, ¿entendieron como por qué existe el vector de interrupciones? Probablemente lo acaban de ver
así que va a ser algo con lo que van a empezar a toparse desde ahora ya, pero para que les suene un poco como esta como tabla índice, así por así, si lo quieren ver, como de como dónde está lo que yo necesito atender, ¿ya? Ya. Vamos a ir uno nuevo. Ya. A ver, respecto a este ejercicio, nos dicen, escriba en Assembly x86 usando al menos una subrutina y la convención stdcall un programa que realice la búsqueda de un número en un arreglo ordenado, utilizando el algoritmo de búsqueda binaria. Para implementar este algoritmo, se compara el elemento a buscar con el elemento central del arreglo. Si el valor de este elemento es mayor que el buscado, se repite el procedimiento en la parte del arreglo que va desde el inicio de este hasta el elemento central. En caso contrario, se toma la parte del arreglo que va desde el elemento central hasta el final. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Nos dicen que tenemos que básicamente implementar como esta de búsqueda binaria, que es como que yo divido mi arreglo que me dan en dos, el arreglo bien ordenado, así que en eso no se preocupen, bien ordenado, y me dan un número que tengo que buscar. Y yo comparo con el del centro, si es que el del centro acá me dicen como, si el valor de este es mayor que el buscado, como que busco en la parte de abajo, ¿cachai? Como, si es que, en cambio, si es que yo me pasé, busco como en la mitad de arriba y voy repitiendo como lo mismo, como divido eso en la mitad y voy chequeando como, voy como partiendo los segmentos en dos y voy buscando en segmentos más chiquititos, ¿ya? ¿Cómo partimos esto? Ya, lo primero, vamos a hacer un par de vamos a asumir un par de cosas que son como importantes para que esto no funcione. ¿Ya? Entonces, supuestos. En primer lugar, ¿a alguien se le ocurre un supuesto que tiene que ser como piola importante cuando estamos dividiendo cosas por la mitad? ¿No nos va a dar divisiones decimales? Ya, ¿y cómo te aseguráis de eso? ¿Que son impares? Ya, sí. ¿Impar o par? A ver. Par. Vamos a asumir que es par porque el elemento... Vamos a asumir que es par porque el elemento de al medio al final se va a considerar parte del segmento de abajo. ¿Ya? Entonces, pero como da lo mismo, lo podrían haber considerado como impar, pero asumimos que el arreglo es de tamaño par y mayor a 0, para que como que sea más interesante. Ya, lo otro es que al final, 2, el número buscado siempre estará dentro del arreglo, ¿ya? Como que, y ya nos dijeron que el arreglo está ordenado, pero igual lo voy a poner, el arreglo está ordenado de menor a mayor, ¿ya? Ya. Ahora, en tema de variables, vamos a definir n como la cantidad de elementos del arreglo. Vamos a ponerle array a la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. Y vamos a poner x como el número buscado. ¿Ya? Ya. Partamos. En primer lugar, dado que al final lo que hablábamos, un tema de que cuando yo paso parámetros en stdcall, estoy haciendo con push y yo solamente puedo pushear, como suena mal eso, pero como variables de como 16 bits al final. Entonces lo que voy a hacer primero va a ser hacer un mod de ax, 0. ¿Por qué? Porque así me voy a asegurar que como que todo mi registro AX esté como inicializado en 0 y no tenga como cosas
que al final me puedan como cambiar el valor que yo estoy ocupando porque en los 8 bits de más a la izquierda ya tenga algo, ¿ya? Ya, entonces ahora move a AL como, como los 8 bits de más de la derecha, como mi número X. ¿Qué más? Ahora yo voy a hacer un push de esto, entonces ahí yo pasé el primer parámetro. Ahora, ¿qué hago? Al final repito lo mismo para el siguiente parámetro que va a ser mi n. Y hago un push de AX. ¿Ya? Ojo que el push va siempre con el AX, ¿cierto? Como que al final tengo que pasarle el registro completo de los 16 bits. Ahora, como vimos antes, yo mi array acá, esto es una dirección de memoria, ¿ya? Cuando yo paso direcciones, o sea, no estoy pasando el parámetro como por valor, sino que por referencia, no ocupo un mob, sino que ocupo un lea, ¿ya? Y ahí hago lo mismo, lea a X ahora, porque es una dirección de memoria, entonces tiene más de 8, array, ¿cierto? Y ahí hago lo mismo que antes, push a X. Entonces ahí ya terminé pasando todos los parámetros, ¿ya? Lo que siguiente sería llamar a mi función, y mi función acá va a ser arreglo, o sea, búsqueda binaria, ¿ya? Sigamos por mientras con la búsqueda binaria, porque hay que hacer cosas después de que uno vuelve de la subrutina. Pero veamos cómo me quedaría mi búsqueda binaria. ¿Qué es lo primero que yo hago? A ver, si se acuerdan un poco como que lo que vimos de la convención, lo que yo necesitaba hacer era como ponerle en pausa a mi base pointer. Entonces yo voy a hacer un push base pointer, ¿ya? Como que lo mando al stack. Lo siguiente que hago es que muevo a mi base pointer mi stack pointer. ¿Por qué? Como que yo quiero como mover, o sea, ocupar el base pointer para moverme y no como que afectar el valor del stack pointer. Ya hice esta parte, que esto es como de la parte del std call, y ahora saquemos los parámetros, ¿ya? Vamos a tener que en el registro bx, vamos a guardar el array, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Si lo piensan, acá voy a tener que es el bp más 4. ¿O no? No. A ver. Sí, el bp más 4. ¿Por qué el bp más 4? ¿Alguien sabe lo que está en el bp más 2? ¿Qué les suena? No, yo estoy diciendo que acá en bx está el array, ¿ya? ¿Qué tengo en el bp más 2? Dijimos que el bp más 4 es como el último que uno pushea, ¿ya? Como que hay una cosa que está como de cierta forma está, ya es que no los quiero confundir, no importa, ya. Acá, ya, ¿entienden por qué es bp más 4? A ver, Connie, corrígeme si me equivoco, pero con el tema del call, yo estoy guardando en mi stack la dirección de retorno, ¿cierto? Como, entonces, técnicamente ahí debería estar en el bp más 2. Sí, ya. Ya, entonces, ¿qué pasa? Como que si ustedes miran esto acá, veámoslo como una pila de platos, ¿ya? Lo primero que yo puse en mi pila de platos fue mi X, después puse mi N, después puse mi array, y si se acuerdan, por atrás yo les dije que cuando uno llama call, uno ¿qué es lo que hace? Si ven la línea de acá, estábamos en la línea 17, ¿ya? Entonces como que piensen un poco como, ya, si le restáis las de acá, llevamos como 7 líneas. Entonces, si piensan, vamos como en la línea 7 de instrucción, entonces me dice que tengo que retornar a la 18, ¿ya? Como que si lo piensan un poco así. Entonces, en el call, yo voy a estar guardando como el program counter más 1
en mi stack, como para saber a dónde volver a ejecutar después, porque al final, cuando yo llame al red acá, voy a volver a la línea siguiente después de call. Entonces mi BP más 2, ¿qué es lo que tiene? Tiene este de acá, como el valor de la dirección de retorno, ¿ya? Entonces al final, si piensan en los platos de nuevo, está el X, está el N, está el array, y está esta como dirección de retorno, ¿ya? ¿Por qué se le va sumando de a 2? Porque al final, como que uno ocupa 2 palabras de 8 bits, 2 palabras de memoria. Entonces, como que ahí yo le saco los primeros 2, que son la dirección de memoria de retorno, y ahí le saco más 4, obtengo el array, que sería lo tercero. Si yo vengo después como mob a SI, a otro registro, el BP más 6, ¿qué es lo que tengo ahí? Si ya saqué mi array, ¿qué es lo que tengo? N, ¿sí? Y después vamos a poner en CX el BP más 8. ¿Qué es lo que tengo ahí? Ah, no, lo estoy poniendo estas cosas acá al lado, que son los comentarios, para tener como pensando, o sea, como para acordarnos qué es lo que tiene cada registro, ¿ya? Porque si no nos íbamos como a volver locos. Esta es la instrucción, solamente la parte de acá. A ver, esto lo voy a mover. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí como que yo ya recuperé los parámetros, ¿ya? Y ahora, como que si se dan cuenta, esto tiene que incluir un loop. Ah, el comentario puede ser, como que yo lo puse ahí, toda la razón. Ya, ahí. Ya. Esto es como lo que yo partí al final, que esto es como lo que me pide el std call de como hacer todo este tema con el BP y hacer el paso de los parámetros como... Entonces ahora yo voy a partir con un start, porque voy a tener un loop, ¿ya? ¿Qué me dice este start? Ya, lo primero que yo necesito es dividir, o sea, encontrar el valor del medio, ¿ya? Yo tengo como cuántos elementos tengo en mi array, que es n, entonces lo que voy a hacer va a ser un shift right de SI, que es donde está n, una posición, ¿ya? ¿Entienden por qué shift right? Porque al final el shift right lo que hace es que me va a quedar que en SI voy a tener lo que estaba en SI dividido en 2, ¿ya? ¿Qué significa shift right? Sí, exacto. Sí. Ya, entonces ahí yo ya tengo como el índice de dónde está como o sea, como cuál es mi elemento, como la posición de mi elemento de al medio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a comparar, ¿ya? El BX más SI. ¿Por qué BX más SI? BX yo tengo la posición de mi elemento 0, ¿cierto? Y ahora le estoy sumando la posición del elemento que yo quiero. Entonces, como estoy ocupando paréntesis, estoy accediendo al valor dentro de esa posición, ¿ya? Y eso yo lo voy a comparar con mi CX. ¿Por qué? Para saber si es que el valor de la posición del medio es efectivamente el valor que yo estoy buscando. ¿Se entiende eso? Porque acuérdense que acá al final, esto es lo que yo les decía, que como acá ocupamos el LEA, porque le estamos pasando la dirección de memoria, necesitamos como operar, como ser como consistente y efectivamente tomarlo como dirección de memoria. Entonces, como yo quiero acceder al valor, tengo que ocupar los paréntesis, ¿ya? Entonces, comparamos. Anto, Dime. una duda. ¿El LEA sería equivalente a hacer un push paréntesis array? O sea, push a X, paréntesis array. Push a X, paréntesis array. Pues al revés eso. No, porque el paréntesis array lo que toma es el valor de la variable asociada a esa dirección. Como que Entonces, ¿por tendría que qué ser push? como un push como paréntesis a X, creo yo.
pero eso no existe, ¿cachai? Ah, O sea, por eso es como que existe esta instrucción aparte. perfecto, ya. Gracias. Al final es como, piensa como en el computador básico cuando uno tiene las instrucciones que al B le pone paréntesis porque el valor que están entregando es una dirección de memoria y no es un valor como numérico, sino que se toma como dirección. Entonces, como para simplificar, como que agregan esta nueva instrucción que es como, ojo, aquí te estoy pasando una dirección de memoria. Ya, gracias, perfecto. Y una cosa más chiquitita, Dime. ¿por qué el shift right le ponía un coma 1? Eso no entendí. Porque, bueno, es que siento, o sea, en verdad nosotros en el assembly del computador iría solo, ¿ya? Pero en el x86 como que uno podría hacer shift de más de una posición, ¿cachai? Como de mover 2 posiciones a la derecha, y esto estaría dividiendo por 4, ¿cachai? Perfecto, gracias. Ya. O sea, una vez que yo comparé, ¿qué me interesa ver? El caso en que efectivamente lo encontré, como mi caso base. Entonces, si es que es igual, voy a saltar a una cosa que se llame end. ¿Y qué pasa si es que es end? No, prefiero seguir acá. Ya. Y si es que no es igual, no, vean, ya, tengo 2 casos. Es igual o no es igual, pero si no es igual, puede ser más chico o puede ser más grande, ¿cierto? Si es más grande, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a, si es más grande el valor de al medio que el que yo quiero, tengo que revisar como en la mitad más chica, como en la mitad de la izquierda, ¿ya? Entonces a mí me interesa que esto vuelva al inicio, porque vuelvo a tomar mi n, que ahora ya es n medios, y ahora va a ser n cuartos, y etcétera, ¿cierto? Entonces, si es más grande, ¿ya? Salto a start. ¿Se entiende por qué? Como que al final, si, por ejemplo, el número que yo estoy chequeando es 5 y el número que yo estoy buscando es 3, yo quiero buscar en la mitad que está desde el inicio hasta el 5. Entonces, como que si yo vuelvo al inicio, yo ya estaba en la posición, no sé, por ejemplo, 4, entonces como que me estoy chequeando la mitad de abajo, por así decirlo. En cambio, ¿qué pasa si es que no es más grande, sino que es más chico? Lo que hago es que le agrego a bx, o sea, el valor que yo tengo como de la posición 0, le agrego el valor de mi SI. ¿Por qué? Como que me estoy moviendo desde la posición 0 a la posición de al medio, y como que ese va a ser mi nuevo 0, desde donde voy a chequear para arriba. Y vuelvo de nuevo a partir, o sea, como que parto todo de nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ahora, ¿qué pasaba si es que yo termino? O sea, si yo ya encontré como lo que me están pidiendo, ya que voy a ir un poquito más rápido porque estamos justo en el tiempo. Si yo encontré lo que me están pidiendo, lo que hago, como que otra cosa de la convención STD-COL dice, el valor de retorno siempre está en el registro AX. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos a AX nuestro BX. ¿Por qué nuestro BX? ¿Qué era nuestro BX? Como la posición en la que estamos, ¿ya? Ahí como que al final vamos a tener como nuestra posición relativa en el segmento en el que estábamos buscando. Ahora le agrego al AX nuestra, o sea, como el offset, por así decirlo, ¿ya? Porque el SI lo que me va a estar diciendo es como la posición dentro de mi array, como que yo estaba viendo si era el chico o si era el grande, como dónde estoy. Y ahí voy a obtener con la combinación de estas dos cosas como la posición absoluta de dónde se encuentra el elemento que estoy buscando, ¿ya? Entonces ahí como que con esas dos como líneas yo ya tengo mi resultado en el registro AX, que era la primera condición como para salir. Lo otro, yo tengo que recuperar mi base pointer, entonces hago el pop del base pointer, ¿ya? Y por último, ¿cuántas variables teníamos? 3. Entonces, como tenemos 3 variables y cada uno ocupaba 2 palabras de memoria, tengo que hacer un ret de 6. ¿Ya?
Porque este red de 6 lo que hace es que me vuelve al inicio, por eso, o sea, como me vuelve a la línea donde a la que yo iba de mi programa como mi main, pero el 6 va porque estoy liberando como 6 palabras de memoria del stack, ¿ya? Que son estas como las de los parámetros. Ahora, esto me hace volver acá, a la siguiente, ¿ya? Ahora que yo tengo la siguiente, como que, me faltó agregar acá, que vamos a agregar una variable que se llame resultado, que al final guarda el resultado de la búsqueda, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Va a ser básicamente mov a resultado, ya, mov resultado, el AX, que es como recupero el valor de retorno, y red, donde al final ahí lo que hago es terminar mi ejecución, porque estoy como pensando que esto es como que salgo de mi main, ¿ya? Ya, ¿qué es el pop BP y mov AX BX? A ver. El pop BP es como la operación inversa de esto que hicimos acá, ¿ya? Porque antes de partir nosotros pusheamos el BP, ¿ya? Para guardar como su valor original y poder ocuparlo entre medio como al final, como si fuera un stack pointer, ¿ya? Como que lo ocupamos para como direccionar como dentro de la subrutina el stack, ¿ya? Y entonces por eso hacemos el pop del PP, porque dado que como que ya nos vamos de la subrutina, le podemos volver a dar como el uso que tenía antes. Y el mov AX BX, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto? Es que yo en BX, que como que lo que yo tengo al final es como que BX me da el valor del elemento 0 del arreglo que yo estoy verificando, ¿ya? Ese arreglo puede ser el original, que es como yo parto con como el 0, o después como que voy chequeando mini arreglos. Entonces como que ahí me va a dar como la posición en la que yo estoy, como que por eso digo que es como más relativa, por así decirlo, ¿ya? Después como que yo le sumo este SI, ¿y por qué lo estoy pasando al AX? Porque la convención stdcall dice que el resultado siempre va en el AX, como que el resultado del valor de retorno de la subrutina se entrega en el registro AX. Entonces, siempre cuando yo termino una subrutina, tengo que hacer estos pasos. Entregar el resultado al AX, hacer el pop BP y el red de la cantidad de variables como que yo estoy ocupando por 2. ¿Sí? Ya, ¿alguien más tiene preguntas para terminar la ayudantía? Porque ya nos pasamos del tiempo. Claro, al final eso, como que por la convención un poco se determina como... Entonces, ahora AX es el inicio del array más n, ¿no? Ya, es que no, porque como que si, cuando uno analiza cómo va funcionando la búsqueda binaria, uno tiene un array, lo divide por la mitad, y chequea como que toma el elemento del medio y dice como ya, ¿es más grande o más chico que el que yo estoy buscando? Si es igual, es el caso base y lo encontré y bacán. Si es que es más chico, o sea, si es más grande el del medio que el que yo estoy buscando, dado que esto está ordenado de más chico a más grande, va a tener que estar como en la mitad más chica. Si es que es más chico que el que yo estoy buscando, va a estar en la mitad más grande. Entonces, por eso estoy diciendo que como que al final uno como que toma como subarrays, ¿ya? Entonces, cuando yo le paso este BX, estoy diciendo como la posición en la que está como... Ya, al tiro, Catarina. Como que le estoy entregando la posición como, por así decirlo, como relativa de dónde estoy, y después más sumarle el offset, me determina como si yo estoy en el array de más arriba o en el array de más abajo. Porque al final, si te das cuenta, como yo divido esto en dos iguales, me quedan dos arrays iguales, como que cuando yo estoy chequeando el más chiquitito, voy a tener que este BX va a ser 0, ¿ya? En cambio, en el SI, o sea, como en el otro caso, el que yo esté en el de más arriba, me va a dar que es en el, o sea, mentira, eso es el SI. ¿O no? Ah, no. Al final lo que hacen es como, probablemente suena más raro verlo así como en assembly, como x86, pero si te ponía a hacer como los dibujitos de buscarlo, te va a hacer sentido que yo primero le pase como
el valor donde como que yo me estoy, o sea, como el valor de mi, como la dirección de la base de mi array que yo estoy buscando, y el offset dentro de eso, dentro de ese array, como cuánto yo me corrí desde el primer elemento de ese array, ¿ya? Les puedo subir a lo mejor como con un dibujo o algo así para que lo vean, pero el tema es que como que si lo comprueban o está dibujando, así en todos los casos les va a hacer sentido. El red de la línea 20, este de acá, ya eso es lo que estaba explicando, como que no es necesario, pero es una forma de que termine el programa un poco, como que pensando como de que acá después de terminar eso, como que es como que si alguien estuviera llamando esta función, ¿ya? O como que efectivamente al final termino la ejecución y como que se acaba. Sí, exacto, devuelve el control al sistema operativo. Sí, como para complementar un poquito esa pregunta que creo que en algún momento también, nosotras también en algún momento nos lo hicimos. Lo que sucede es que la mayoría de los ejercicios que ven en los apuntes, por ejemplo, X86, están escritos en un emulador de 8086, que lo que hace es que cuando uno corre el programa, es como que toma el control, porque se pueden hacer interrupciones dentro y qué sé yo, como que toma un poco el control y empieza a correr todo el programa, y después en ese red lo que hace es que le dice, ok, le devuelvo el control al sistema operativo. Y como que ahora uno puede como ocupar, o sea, vuelves a tener control, por ejemplo, de ciertas como cosas que estaba utilizando antes el emulador para correr el programa. Pero por lo menos hasta donde yo sé, es un tema del emulador, que ocupa ese red como en el programa principal. Ya, bacán. ¿Alguna otra pregunta? O sea, no te sabría, como que probablemente no te vamos a responder un poco, o sea, como que prefiero que esa la hagan por las issues para que como que todos tengan claro eso, pero em, yo creo que como que quédense acá, que es súper importante que entiendan las diferencias, por ejemplo, como cuándo es memory map, cuándo es como port, IO, como que entiendan como cómo se implementa a lo mejor, y eso, pero técnicamente no podríamos contestarte preguntas de la tarea por acá. Lo que sucede es que nosotras, que estamos en cátedra, no vemos de forma directa la tarea, como que tenemos, si bien cierta organización y sabemos más o menos como que qué hace cada ayudante, nosotras no estamos dentro del proceso, por ejemplo, de armar las tareas o corregir las tareas, etc. Entonces, a lo más les podemos ayudar en partes de materia, que de hecho es lo que generalmente tratamos de hacer con las ayudantías, para que tal vez se les ocurran como algunas cosas para la tarea, pero como preguntas específicas de la tarea no se las vamos a poder responder porque no estamos como conectadas con la tarea en sí. No sé si se entiende un poco. Ya. Bueno, ya, Igual voy a parar de como dijo grabar. la Antonia, como vean las cosas